Hola, ¿qué tal? Soy Máximo Blázquez de concienciaenexpansión.com. El tema del que os quiero hablar hoy es el Ho'oponopono. ¿Qué es el Ho'oponopono? Bueno, es una técnica de resolución de conflictos, una técnica de perdón, una técnica de sanación, de armonización. Puedes considerarlo un tipo de chamanismo hawaiano. Estuvimos hablando el otro día del chamanismo de Carlos Castaneda y en la zona mesoamericana suele abundar lo que se denomina como el camino del guerrero. Me gusta muchísimo el chamanismo hawaiano porque ellos también exploran una vía que es la vía pacífica, ¿vale? También le llaman al Ho'oponopono, le llaman la vía de la responsabilidad total o el camino de la responsabilidad total. Pues en lo que consiste es en hacerte cargo 100% de toda la responsabilidad de lo que sucede o de lo que aparece en tu vida. Esa es una de las bases en las que se fundamenta. Ya te explicaré esto, cómo funciona, porque es una vía muy interesante y además lo hacen muy sencillo. Esa es una de las otras claves por las que me gusta, el camino pacífico, por un lado, y luego el tema de que lo hacen bastante sencillo. ¿Cómo surge el Ho'oponopono? Bueno, se utilizaba ancestralmente en las comunidades, se hacía de manera grupal. Los sacerdotes kahuna, que así se llamaban, chamanes, portadores de este conocimiento, eh, en unión con la gente con los cuales había producido un tipo de conflicto o similar, y se unían en grupo, como digo, requería de la presencia de aquellos implicados. Poco más adelante llegó Mona Simeona y creó el método oficial de identidad propia. Le dio un matiz un poco más personalizado. Más adelante llegó el doctor Ihalekala Hugh Len, que es un psiquiatra hawaiano. Te contaré la historia, que es muy interesante. Y ya lo puso un poco más ya en los parámetros occidentales, mucho más adaptado a los tiempos o a los vientos de esta época actual, es decir, de aplicación práctica como un método de terapia y un método de sanación eh, personalizado, como digo. Bueno, la historia que os he prometido. Es muy interesante, como digo, porque este señor que ya había estado en contacto con Morna Simeona y había estado en contacto con esta técnica, la puso en práctica en un pabellón de criminales que había ahí en Hawái, del cual él era el psiquiatra. Y durante el transcurso de 3 años fue capaz de sanar por completo este pabellón. Eh, cuando, lo, cuando le preguntaron cómo lo había hecho, él dijo que lo que había hecho era sanar su parte de responsabilidad, sanar la parte que le concernía a él de esa realidad. Eh, Sin siquiera tener contacto directo, contacto físico con estas personas. Él lo que hacía era leía los historiales y pronunciaba estos 4 o 5 comandos que son claves en esta técnica, que son lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. En el transcurso de esos 3 años, como digo, el, el, el pabellón tuvo que cerrar. Gradualmente iban quedándose sin operarios, sin gente que trabajar. Iban reduciendo y reduciendo la plantilla y finalmente tuvieron que cerrarlo. Esta es una de las cuestiones por la que despertó muchísimo el interés de esta terapia, de esta técnica de armonización y de sanación. Bueno,
trataré esto en mis vídeos y también habrá un taller especializado en esta técnica tan interesante. Si quieres estar al tanto, ya sabes, puedes encontrarme en este canal, Conciencia en Expansión, también en www.concienciaenexpansión.com. Soy Máximo Blázquez, te deseo que tengas una feliz tarde de viernes y un feliz, de corazón, viaje de expansión de tu conciencia. Hasta muy pronto.